Muy buenos días, estamos en el segundo sábado del curso de diálogo que se distribuye en 4 módulos. En el primer módulo, ustedes han analizado la semana pasada el concepto de diálogo. Tuvimos una interesante interacción con algunos de los colegas que están llevando el curso y en esta semana vamos a tratar lo que yo considero la parte más importante, la parte más que requiere de más trabajo personal para quienes están trabajando en procesos de diálogo, en procesos de gestión de conflictos, en mantener mesas de trabajo, ¿no? Que es el capítulo que yo le llamo de set the table. Para esta clase, normalmente para estas clases, yo no suelo hacer PPTs porque cada clase se desarrolla en función a los intereses que podemos tener con los colegas que están llevando el curso. Hay criterios esenciales, pero evidentemente responden a esta evaluación, a esta conversación que más o menos voy realizando con cada uno de ustedes. Voy a hacer una pequeña presentación y luego vamos a ir desarrollando los diferentes extremos que tiene las lecturas y la propuesta de esta semana con los comentarios. Por eso para mí es muy importante que ustedes estén con el micro habilitado para poder, conversar, ¿no? La forma en la que yo tengo planificadas las conferencias de retroalimentación como estas son, o sea, no de una clase donde yo hablo, sino con la activa presentación de ustedes, porque ustedes son los que me llevan por los derroteros donde podemos tener una mejor opinión. Entonces, ¿qué cosa es el set the table? El set the table no es otra cosa que prepararnos para llevar adelante el proceso de diálogo. Ustedes la semana pasada, aunque sea por curiosidad, deben de haber leído el libro El valor del diálogo, el de la Defensoría del Pueblo. Ese libro, El valor del diálogo, tiene una parte teórica bastante interesante, pero no es la parte teórica del libro lo que me interesa. Lo que me parece más valioso de dicha publicación es el dato, es la data estadística. Son estos cuadros que ustedes deben de haber revisado, donde vamos a tener de que más del 60%, 64% de los conflictos comienzan un proceso de diálogo cuando ya hubo una escalada de violencia. También van a encontrar, ¿no?, en los cuadros que los grupos que negocian, los grupos que participan, sobre todo por el Estado, en las mesas de diálogo son grupos variables, que hay una gran movilidad respecto de las personas que están interviniendo. Y en líneas generales lo que yo quiero resaltar es que cuando uno revisa también Guyanaki de la PCM, lo que encontramos es que tenemos un perfecto sistema de compilación de data estadística de los conflictos. Sabemos cuántos han sido, sabemos quiénes han participado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo todavía no encuentro es una política preventiva, una política de gestión, un tema de entrar a trazar lazos antes siquiera de que podamos estar pensando en hablar de una situación de conflictividad. Entonces, el set the table está pensado para cuando ustedes van a comenzar una relación, cuando ustedes van a comenzar a gestionar algún nivel de conflictividad, ¿no? Lo primero es que las personas que van a negociar, los que van a ir a armar la mesa de trabajo, lo que fuere, llegan 2 días antes o 3 días antes, cuando no el día anterior. Ese tema es un tema absolutamente, yo estoy como Romy, también con frío. Ese tema es absolutamente crucial, ¿no? Ese tema es absolutamente crucial. Quien va a ser el responsable de la gestión del proceso tiene que estar en el pueblo, tiene que estar en la comunidad,
calculo yo por lo menos una semana antes, si es que no son 10 días antes. Hoy día nos acompaña y en el curso nos está acompañando Víctor Carlomango. El CD Table es casi una actividad de inteligencia o es una actividad de inteligencia. En primer lugar, el asesor en diálogo tiene que ganar legitimidad, tiene que hacerse conocer, tiene que ir obteniendo pequeños, entre comillas, triunfos o acuerdos entre las partes que van a participar en el proceso. Luego vamos a conversar seguramente con las preguntas de ustedes cómo lograr esto, pero el actor, el promotor de la mesa, si es César que va a comenzar un nuevo proyecto, ¿no? Él tiene que tener claro quiénes, quiénes son, quién manda, quién representa, quién es el líder, quién es el opositor. Ustedes tienen que llegar a la zona, tienen que llegar a la comunidad, ¿no? Y tienen que tener muy claro quién es quién. Si hay curas, si hay pastor, si hay otro grupo organizado, si hay una ONG, si hay un frente de defensa, si hay un grupo opositor, si ustedes van a trabajar con la comunidad, quiénes manejan. Ustedes tienen que manejar el who is who, ¿no? ¿Por qué? Porque es en función a ello que ustedes van a desarrollar la forma de acercamiento, la estrategia de intervención, la estrategia del diálogo. En cada oportunidad en la que ustedes tienen que llevar adelante un proceso de diálogo, una mesa de trabajo o como fuere que se llame, ustedes tienen que tener una estrategia, una guía de acción. Puede servir de referencia lo que uno realizó en la anterior oportunidad, pero cuando uno se repite, ahí es donde van a ocurrir los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ambiente, cada grupo, cada tema que abordamos es completamente diferente. Entonces usted tiene que tener una guía propia, una forma de intervención distinta, ¿no? Por ejemplo, César, que viene trabajando 15 años en responsabilidad social, seguramente en un inicio fue muy complicado, pero luego ya más o menos, entonces él como que ya delega más cosas en algunas personas y ha aflojado de repente el trabajo de la relación face to face, ¿no? Y ha aflojado de repente algunas cosas, supongo, no diga que lo sea, porque ya confíen que la relación está bien hecha. Yo siempre les voy a decir, sean ustedes los que mantengan la relación, son ustedes los que tienen que mantener el control de las hojas. ¿Por qué es importante saber quién es quién en el lugar? Porque ustedes son los que al momento de diseñar el espacio de diálogo van a establecer quiénes van a la mesa. A la mesa tienen que ir las personas que tienen legitimidad, los líderes comunales válidamente elegidos, ¿no? Desde mi punto de vista, usted no puede colocar en una mesa de diálogo al presidente del Frente Regional, a no ser de que tenga bien claro que está condenando ese espacio de diálogo al fracaso, porque probablemente ese líder, entre comillas, que no tiene un origen legítimo, su único interés sea darse a conocer y mostrar y exhibir su poder recientemente adquirido o ya que lo está puliendo a través precisamente del boicot a esa mesa de diálogo. Ustedes tienen que apuntalar el liderazgo de las personas que están realizando un trabajo comunal, de quienes vienen ejerciendo ya el liderazgo. Ustedes tienen que apoyarlo, tienen que apuntarlo, ¿no? Tienen que ayudarlo, tienen que darle el espacio necesario. Todo este proceso seguramente lo vamos a discutir más adelante con los ejemplos y las preguntas que ustedes coloquen, ¿no? Entonces, luego, yo les pongo detalles como hasta de la comida, hasta del micro y todo lo demás. ¿Para qué sirve tener un café? ¿Para qué sirve tener un espacio de compartir? Porque, en primer lugar, si ustedes van a trabajar con una comunidad, a veces hay personas, sobre todo mujeres, que tienen una producción muy pobre o de habas o de lo que fuere o que pueden
hacer un queque, a las que ustedes se lo pueden comprar, ¿no? Entonces, hacer eso, utilizar los productos de la zona, es lo que les ayuda a ganar legitimidad, que es el primer punto que les puse, ¿no? Entonces, el que usted esté tomando, comprando, adquiriendo algo, busquen una viuda, un huérfano, una mujer con hijo, ¿no? Que les pueda ayudar a preparar algo para compartir en esos momentos de break. Aparte de la ayuda real que ustedes van a dar, van a ganar legitimidad porque se están preocupando por alguien del entorno, ¿no? Pero con mucho cuidado porque ustedes saben que todo lo que sea compra siempre genera celos y genera cosas. Si son varias las personas, hoy día le compra uno, hoy día le compra al otro. Y si hace problema, pues no le compra ninguna y lo compra en la panadería. O sea, eso es lo que usted tiene que dejar en claro, que usted quiere colaborar, pero no generar un conflicto más, ¿no? Luego, ¿por qué es importante el compartir? Yo les comentaba la semana pasada de una manera muy rápida a los colegas que cuando uno lee libros como lo de María Rostorovsky, sobre todo de curacas y caciques, uno va a encontrar que desde las épocas ancientas de nuestra cultura, uno se reunía de forma previa a comer y a tomar chicha y solamente cuando había satisfacción era que se iba al momento de realizar los pedidos, ¿no? Entonces, tengan en consideración, somos una cultura muy marcada por el compartir, somos una cultura muy marcada por el tema de la comida. Ustedes recordarán, ¿no? Hace unos años, cuando fuimos al Mundial, ya estaba el boom de la comida peruana, ¿no? Y somos pues tan chauvinistas de creer de que la comida peruana es la mejor del mundo y a todo el mundo le preguntamos, ¿y te gusta el ceviche? Y le han puesto a la pobre persona encima un ceviche con rocoto que no puede ni hablar. Y entonces, y le estamos diciendo, ¿y te gusta el ceviche? ¿Qué más te gusta? Y la persona apenas tiene un día en el Perú, ¿no? ¿Y eso por qué cosa viene? Porque tenemos esta tradición que está en el genoma humano del compartir, ¿no? Entonces, utilícenla a su favor. Además, el tener previsto, si están en la selva, refresco, con hielo, fruta, o si están en un ambiente frío de café, chocolate, con queque, con galleta, con lo que fuera, ¿no? Les permite de que si estamos en un momento de tensión, de que si estamos en un momento álgido, ustedes pueden, bueno, ahora es el momento de probar las riquezas de la zona, es el momento de tomar un café, por favor. Entonces usted rompe la tensión que se puede ir acumulando. Entonces, como ustedes ven, el tema del break, el tema del compartir, tiene diferentes aspectos, ¿no? Entonces, que los pueden utilizar. Luego, yo les coloco el tema de los micros, si se pueden usar, ¿no? Normalmente, ¿por qué coloco el equipo de sonido? Porque en mi experiencia yo he visto que no todos tienen una voz fuerte ni una forma de expresión que pueda levantar la voz sin que parezca que está gritando, ¿no? Y se distorsiona por consecuencia la comunicación. En cambio, si ustedes tienen unos micros, cualquiera va a ser escuchado y va a poder hablar en su tono de voz absolutamente natural. En cambio, si va a tener que forzar para que todo el mundo lo escuche, no sabemos en qué momento va a estar molesto o en qué momento está hablando con un estilo para ser escuchado, ¿no? Luego también les he señalado el tema de la prensa. Yo a la prensa tenemos varios alumnos, varios colegas comunicadores que hacen trabajo social y todo lo demás, pero yo a la prensa con pinzas, son los mejores amigos, cumplen el rol de mostrar todo lo que ocurre en democracia, pero la prensa vive de la noticia. La prensa quiere saber qué está ocurriendo y la prensa asusta a la vez que atrae. Entonces, para muchas personas, aparecer en un programa de radio o aparecer en un programa de televisión o verse con sus fotos en un periódico puede ser un estimulante de doble vía, o positiva o negativa. Ustedes tienen que analizarla en cada caso concreto, pero permitir de que la prensa esté transmitiendo en vivo una sesión de diálogo, una mesa de negociación,
será el más grande error que ustedes puedan cometer, porque las personas automáticamente, cuando nos sabemos vistas u observadas, dejamos de actuar con naturalidad y pasamos a actuar pensando en la imagen que estamos dando, en el mensaje que queremos ver y sobre todo si estoy en carrera política o en carrera por la reelección o en mostrar qué buena soy, pues maximizar mis puntos de discrepancia. En consecuencia, la prensa bienvenida para que salude a todos, todo el mundo declara antes y después, cuando termine el proceso, tienen la libertad total. Pero dentro del proceso, yo no se los aconsejo. Ustedes recuerdan cuando comenzó el gobierno del señor Kuczynski que hubo un conflicto en la selva y mandaron a una persona como Jorge Villena, que es un tipo fogueado, es un tipo con experiencia política y había manejado algunos conflictos, pero no tenía tan clara esta autorregulación que es a la que yo apunto cuando ustedes terminen el curso, ¿no? Porque uno es el de la generación de conflictos. Y Jorge Villena estaban con la transmisión en vivo y en directo a nivel nacional de toda la mesa de diálogo. Se paró un señor, habló fuerte, se paró otro, habló más fuerte, se paró un tercero y lo increpó y le dijo, y el otro saltó, yo no se lo voy a permitir, y le contestó en los mismos términos álgidos, bruscos, ¿no? ¿Y qué pasó? Papelón nacional para Jorge Villena, que hasta ahora no se recupera a pesar de que los años han pasado. La mesa de diálogo se fue al tacho y 3, los que no querían ninguna mesa ni ningún acuerdo, ganaron. En consecuencia, mucho cuidado con la forma en la que se maneja la relación con la prensa informativa, ¿no? Y finalmente, yo también aconsejo no grabar las sesiones y solamente suscribir actas de asistencia. No grabar. ¿Por qué? Porque si a mí me ponen el celular y yo sé que me están grabando, nuevamente, yo me cuido de todo lo que digo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que voy a grabar la conferencia. Entonces yo no bajo a dictarla ni despeinada ni en pijama, porque sé que voy a grabar la conferencia. Entonces me paso un peine, me lavo la cara y me pongo ropa para poder estar presentable, ¿no? Ustedes, sabrán muchos de ustedes que están en pijamas, que estarán en la cocina, porque es muy temprano, no hay que hacer bulla, qué sé yo, porque ustedes saben que no van a ser ni filmados ni grabados, ¿no? Yo les he pedido que prendan su imagen porque es muy incómodo estar solo, quizás a la próxima semana si lo hacen, se pongan un polo o una bata encima de la pijama, ¿no? Es exactamente lo mismo. Si usted sabe que va a ser grabado, su actitud cambia por completo, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado con los temas de las grabaciones y todo lo demás. Ahora, hay un asunto jurídico, porque los abogados en el Perú sobre todo nos encanta complicar todo con normas. Si usted va a grabar, va a tomar fotos y las va a utilizar públicamente, usted tendría que pedir una carta de autorización de uso de la voz y de la imagen personal, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo disponen nuestras normas. Yo no puedo tomarles una foto a ustedes acá y luego utilizarla para promocionar la maestría o para sacar una nota de prensa, ¿no? Porque ha sido una reunión de carácter privado. Yo les sugiero que levanten actas con asistencia y solamente si hay algún acuerdo, se consigna el acuerdo. El acuerdo puede ser volver a reunirnos el jueves a las 8 de la mañana, ¿no? Pero eso, no hagan actas larguísimas con todo lo demás que luego solamente complican. Además, ustedes cuando van preparando el ir a la mesa de diálogo, van a tener un elemento excepcional para legitimarse, ¿no? Que es el armar el reglamento o las reglas de conducta durante la mesa. Allí se van a poner de acuerdo quién habla, qué hora conversan, cómo van a hacer, qué van a ver.
yo les aconsejo comenzar por los detalles, ¿no? ¿Cuánto va a durar la intervención? ¿Dónde va a ser? ¿Cuánto van a hablar? ¿Vamos a grabar? ¿No vamos a ver? ¿Por qué? Porque así ustedes ya con las personas van desarrollando mini acuerdos. Entonces ya ustedes se van legitimando. Ustedes ya se van legitimando, ya se van ganando la confianza. Oye, sí, el señor Víctor Carlomagno tiene cara de buena gente, la señorita Romy también tiene cara de buena gente, has visto, sí, los dos han venido y sí, son bien serios, nos han explicado cómo va a funcionar todo. Entonces, ya van cediendo, van escogiendo dónde va a ser. Mire, señorita, yo tengo vergüenza, el local comunal no tiene un espacio, pero mire, a mí me parece propio que sea uno aquí en el lugar de la empresa. Mire, podemos ver el local de la iglesia, podemos ver un local comunal, podemos ver otra cosa, ¿no? Entonces ustedes ahí van negociando. Ahora, si la comunidad, si el pueblo con el que ustedes van a hablar no tiene un espacio apropiado, ayúdenlos a implementarlos. También culturalmente a nosotros nos gusta recibir en nuestra casa. Nosotros, así tengamos nuestro departamento de 30 metros el día de nuestro cumpleaños, recibimos en la casa y los amigos están hasta la escalera y luego los vecinos se nos van en contra, así que también los invitamos y también se quedan en la escalera. Pero hay un tema cultural de recibir en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, ayúdenlos. Un bonito ambiente no es un ambiente lujoso. Yo desaconsejo por completo, porque me parece, tengo una cuestión personal con eso, esos espacios de diálogos en hoteles 5 estrellas o en hotel 4 estrellas. Me parece absolutamente fatuo, dan una imagen de dinero, de soberbia, de yo puedo gastar, ¿no? Y todo lo demás. Yo les aconsejo, busquen, si no, busquen un local comunal, busquen una iglesia, busquen un colegio, a alguien a los que ustedes le puedan pagar por el alquiler, por el uso, pero que, o por decirle, ¿no? Si les van a prestar un local en un colegio, les van a dar un salón y se los van a dar, ustedes le pueden dar al colegio en parte de pago, qué sé yo, algún producto, alguna cosa que realmente necesiten. Pero yo, sinceramente, me ha parecido increíble ver cómo en alguna oportunidad llegué a Pucallpa, yo iba de observadora, era una negociación con pueblos indígenas y se iban a un hotel de 4 estrellas con aire acondicionado, con todo, que la gente llegaba y se quedaba así, como que a mí me llevaran al Palacio de Buckingham, ¿no? Y luego hay otro detalle, la gente venía con sus túnicas de hilo muy delgadito y con el aire acondicionado estaban todo lo demás, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, por eso que les digo de que armar el CD table es toda una tarea de inteligencia, porque es lo que uno hace cuando desarrolla el análisis político. Uno tiene en consideración cada uno de los puntos. Y cuando yo hablo de política, no hablo de la política partidaria, hablo de la vida en la comunidad, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a esa palabra. Luego, ustedes van a ser gestores, ustedes van a ser los impulsores. Ustedes no pueden estar ni para acá ni para allá. Ya les puse la semana pasada el concepto del justo medio. Nadie tiene por qué ser mediano. No tiene que estar en su sitio, puede estar así, puede estar así. Lo que uno tiene que ser es un asesor en diálogo social justo y comprometido. Eso que significa que usted va a tomar las medidas, va a desarrollar las cosas con un criterio de justicia, sin parcializarse. Usted no va a reemplazar ni a la empresa ni a la comunidad. Si la empresa lo está enviando a usted para que organice la mesa de diálogo, usted tiene muy claro que está cumpliendo un rol, pero usted tiene que ayudar también a la población a la que participe, ¿no? Y si en la población hay alguien que la representa a este nivel, o sea, de poder armar la mesa, armarla en forma conjunta. Cuando las personas ven que las raíces, que las estructuras
se están trabajando de manera coordinada, la visión es otra. Yo les recuerdo que nuestro país tiene una gran presencia cultural andina y en nuestro genoma humano está el hacer las cosas grupales, el ayudar. Nosotros venimos con esa cultura, ¿no? Entonces hay que utilizarla, hay que sentar las bases sobre eso. Y volviendo nuevamente al tema cultural, porque ustedes me dirán, ay, doctora, usted está hablando del andino, eso ya pasó hace siglos, ahora todos somos muy, muy occidentales. Pues fíjense que no. En el año 2018 hubo una demanda constitucional contra una ley que buscaba la demanda se dejen sin efecto las peleas de gallos y las corridas de toros, ¿no? Entonces, yo entre el año 2015 y el 2018 había estado yendo a Hacho a ver las corridas. Yo no vengo de una familia que le guste la tauromaquia. Yo no sabía nada de la tauromaquia. Y una de las cosas que tenemos que hacer quienes manejamos diálogo o manejamos conflictos es exponernos a situaciones que nos saquen de nuestra situación de confort, ¿no? Para poder entender las cosas, para poder apreciar y no opinar solamente porque, ay, no. Entonces yo empecé a ir y empecé a ver. Encontré que el mundo de las corridas de toro, por ejemplo, en Hacho, a un lado uno tiene la banda de Cora Cora, y yo pregunté, ¿y por qué viene Cora Cora con esta banda? Y me dijeron, no, porque antes tocaba otra banda y los de Cora Cora dijeron que no sabían tocar bien los huaynos y la marinera, los huaynos, ¿no? Que acompañan el momento cumbre, entonces ellos dijeron que no. Entonces los de Cora Cora le compran el ticket para los 20 o 30 músicos de la banda y están ahí en una esquina al costado de Sombra, ¿no? Luego, al frente, había otra banda que es la banda de la Republicana, y que ellos son los que tocan la marinera. Y la Republicana va porque consideran que ellos son los que mejor tocan la marinera y que en ese espacio es la muestra de la peruanidad. Entonces yo empecé a ver, ¿no? Y luego, alrededor, antes de que tú entres a a los lugares que te tocan, encuentras gente que vende comida peruana, que vende pisco, y las personas llegan vestidas de peruano, con chalanes, con esto, que bailan marinera. Entonces yo decía, particularmente mucho más divertido todo lo que pasaba alrededor que el hecho de la corrida que dura 4 minutos, 5 minutos, ¿no? Y lo otro dura horas. También van los que cantan las tunas de las universidades, qué sé yo, ¿no? Entonces yo empecé a ir a ver, empecé a mirar. Aprendí también que la corrida de toros no es la muerte del toro. La corrida de toros es todo un proceso. Entonces yo había estado viendo eso, había estado mirando la interrelación de la gente y llega esta demanda ante el Tribunal Constitucional. Entonces un amigo me dice, oye, tú que has estado viendo y mirando todo esto, ¿no te animas a hacer un informe de amicus curiae sobre el tema de las corridas? Me dice, ya que me estás hablando tanto, oye, bacán, le digo. Y me puse a revisar el tema y encontré de que en el Perú, hasta antes de la pandemia, la actividad que más se desarrollaba en nuestras provincias eran las corridas de toro. En el Perú hay 1.200 plazas firmes, o sea, pozos construidos para corrida. Se realizan, según TV Toros de España, más de 2.000 corridas al año, porque ellos transmiten como 800 más o menos de Perú. Descubrí que las corridas más grandes eran en Celendín, en Jaén, en Coracora, en Ayavir y en Puno, y que los carteles que tenían eran de los más grandes toreros españoles. ¿Y cómo se hace esto? El que gana el cargo o el mayordomazgo o es el que gana el que va a llevar adelante normalmente en el contexto de la fiesta del pueblo al cual pertenece su familia y además ha hecho cola por años, llega a este momento estelar, ¿no? Y él asume lo que significa organizar la corrida, los toros, el contrato de los toreros. Y evidentemente no lo hacen solo. Lo ayudan los primos, los hermanos, los cuñados, los amigos, los peruanos que viven fuera, todos. Entonces, en el Perú
existe lo que hoy se llama el toro Pucllay, que es esta jurca, ¿no? Para llevar adelante las corridas. Miren la historia tan larga que les he dado para poder comprender cómo en nuestro genoma humano se han quedado ciertas cosas y este tema del trabajo conjunto, el trabajo colectivo, sigue tan vigente. En consecuencia, cuando nosotros llegamos con nuestras ideas tan occidentales, tan empresariales o a veces tan pro como comunidad, ¿no? En realidad estamos polarizando y no ayudamos. Cuando vamos como el Estado sin saber qué hacer, también estamos polarizando. Entonces hay que mirarnos, trabajar y ver. Hablé demasiado, he hablado media hora. Así que hasta aquí y ahora quiero que ustedes me cuenten experiencias de cómo han formado espacios de diálogos y de ahí más o menos, y si alguien me pregunta sobre los líderes, les cuento sobre mi teoría de los líderes, pero quiero que ustedes me hagan las preguntas sobre la base de su experiencia. Adelante, comenzamos a ver conforme los tengo acá. César Napán, ¿usted desea compartir algo con nosotros, César Napán? Sí, doctora. Hola Cuando César, ¿qué tal? Bien, gracias. Buenos días nuevamente. Cuando Nuestro usted amigo ingeniero, con 15 años de sí, experiencia. sí, yo le quería comentar, cuando usted hablaba de los espacios de diálogo, en algún momento yo escuché o me comentaron que la mejor forma era un espacio neutral, no tanto ya sea en una comunidad o en un espacio de la empresa, sino llevar un espacio neutral, y esto nos iba a ayudar mucho al tema de ir más relajados, tanto parte de la comunidad o directivos de la parte de la comunidad y nosotros como empresa, ¿no? Y Perdón, eso está en los manuales del Win to Win, de los manuales de fuera, ¿no? sí, Mi recomendación es desde mi perspectiva peruanista. Adelante. sí, y otro de los puntos muy importantes que justamente le comentaba el sábado, estaba en una reunión, el tema de los break o el tema de los refrigerios. Más allá de calmar o bajar las tensiones, hace que en los minutos que tenemos de espacio para poder conversar, se pueda llegar quizás a acuerdos que no estaban ni siquiera tocados para la Paréntesis, sesión. paréntesis. Los breaks son los espacios donde se llevan a cabo las mayores negociaciones y los mejores acuerdos. Porque Así es, ya conocemos lo que abrió, ya está relajado, ya nos acercamos. Por eso es de que el lobby en el mundo gringo, en el mundo europeo, no está el más visto, así es, porque uno hace lobby en el break, ¿no? así es, Y es allí. Entonces, cuando usted trabaja en equipo, usted tiene que tener a las personas que están encargadas de tal grupo, de tal esto, para que en el momento del break vayan o bajan la tensión o ayudan a mejorar el ánimo, ¿no? así es, Continúe, así es. don César. Sí, es eso, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos parametramos o tenemos una agenda, ¿no? La cual tenemos que seguir, pero muchas veces esta agenda no cumple, o sea, no vamos por donde nos planteamos, porque cuando estamos en campo, esta agenda a veces cambia, pero siempre vamos con el mismo objetivo, ¿no? Y esto nos ayuda en estos espacios de break, que podemos decir, nos ayuda a poder llegar a ese objetivo. Y muchas veces pues también hemos salido corriendo, ¿no? O sea, en mi experiencia, en varias oportunidades hemos salido, no, nos vamos y tenemos que irnos, porque muchas veces también hay comuneros que lo llevan a un plano personal, hay conflictos entre muchos de ellos, ¿no? Pero lo más importante es tener la calma, me parece, para poder llegar a buenos acuerdos. Sí, gracias. Fíjense de que César está hablando de la experiencia de su vida personal. Eh, y, y yo también hablo de mi percepción personal, ¿no? Y lo que usted señala, por ejemplo, el tema de los territorios neutrales, sí, puede ser con mayor tranquilidad, puede ser una buena salida. Nada está escrito sobre piedra en el manejo del diálogo. Si la gente se siente cómoda yendo a su lugar, si es seguro, si no es seguro. Solamente no escojan, ustedes recuerdan el conflicto de las Bambas del año 19, en el verano del 2019, el proceso de diálogo se llevó a cabo en un pampón, en las alturas, un viento horrible,
unos equipos de micro de este alto, por aquí estaba el estado en una carpa, por allá en otra carpa, no sé quién. Yo miraba eso y yo decía, el que ha diseñado esto, yo no solamente eh, lo agarro a patadas, sino que lo pongo para que la curuinche lo pique un rato, ¿no? Pero porque yo decía, ¿cómo pueden haber hecho esto? Si están en una situación de fricción, llevarlo a un espacio donde no es posible entablar relaciones personales. Cualesquiera sea la modalidad, cualesquiera sea el espacio que ustedes utilicen, más allá, como dice César, de conseguir la agenda, lo que ustedes tienen que preocupar es que las personas se conozcan a nivel personal y tengan un trato como este. Todos tenemos hijos, todos tenemos mascotas, todos tenemos esposo, todos tenemos esposa o todos tenemos cualquier cosa en común que nos une como seres humanos. Y esos son los vínculos que ustedes tienen que ir encontrando. ¿Ok? Muy bien, César, muchísimas gracias. A ver, Edwin Antonio Trujillo. A ver, compártanos, por favor, desde su punto de vista de la experiencia, comentarios y vamos avanzando y enriqueciendo. Adelante, Edwin. Buenos días, doctora. Buenos días, compañero. Sí, ¿Qué había tal? un aspecto que me parece importante también que a considerar es el ambiente interno, ¿no? Se habló un poco el contexto, dónde vamos a hacer todo este proceso de diálogo, pero también en la parte interna, cómo espacialmente nos distribuimos, ¿no? Un poco la lectura también me daba un poco de reflexión dentro de las experiencias diversas que uno ha tenido, cómo se ha ido dando ese espacio de diálogo, ¿no? Un poco tener, no es que un poco, tener la cercanía, y ahí en la lectura, por ejemplo, habla de formas de cómo hacerla, ¿no? Romper ese espacio de poder, de dominación subjetiva que podamos crear, ¿no? Y una situación más de confianza, más de diálogo horizontal, ¿no? Creo que es algo también importante a considerar. Eso es fundamental. Por ejemplo, ¿no? Yo he visto mesas de diálogo que ponen acá adelante una mesa. Ahí están sentados los de la PCM o los de lo que fuera. Y acá abajo ponen a la población, ¿no? Entonces ya desde que tú has colocado eso, ya estás marcando las diferencias. ¿Se acuerdan lo que les decía la semana pasada? Entre la tolerancia y el respeto, entonces uno tiene que estar entre pares, no tiene que estar entre pares. Tú representas al Estado, tú representas a la empresa, tú representas a la comunidad, tú eres un esto, pero todos somos al final ciudadanos exactamente con los mismos derechos. Lo que pasa es que estamos en roles diferentes. Por eso es de que yo les aconsejo que o trabajen con la U o con las mesas redondas. Ahora, por ejemplo, en el mundo de la negociación no se trabaja con mesas, se trabaja con sillones, se trabaja con personas, sin nada que ponga traba entre las personas. Pero nuestra cultura todavía no está preparada, creo, para quitar las mesas. La gente se siente desnuda, calata, desprotegida sin la mesa. Hay un tema del factor cultural. Yo intenté hace 3 años, me acuerdo, 4 ya van a ser como el 2020 ya no cuenta. En el 2017 intenté armar un espacio ya solamente con sillones, mirándose todo el mundo y no funcionó. La sensación de desconfort fue demasiado grande. Entonces, pero hay que buscar que las personas no se sientan apabulladas desde que entran al espacio de diálogo marcando jerarquías, ¿no? Y si ustedes no son la persona que va a conducir el espacio de diálogo, tienen que hablar con quien la va a conducir para que tenga una conducta respetuosa, una conducta democrática y que no se siente por encima de las otras personas, ¿no? Vamos a ver si Elvis Robert Basilio Rodríguez nos comenta algo para seguir en esta línea. Doctora, buenos días. Hola Elvis, ¿qué tal? Eh, Nuestro amigo antropólogo que trabaja en gestión de desarrollo social. Ah, acá los tengo sí, yo bien chequeados, apuntados. sí, bien. Bueno, mire, doctora, la verdad que justamente el CD Table de una u otra manera es un espacio, una herramienta, la verdad que todo, toda persona que labora en el sector privado o público en este país debe manejarlo a la perfección, ¿no?
Nosotros los seres humanos, más aún en el Perú, a pesar de que no parezca, somos seres simbólicos, somos seres, personas que todos tenemos un pasado, ¿no? De ahí que haya habido, pues, los últimos 60, 70 años, un proceso de desculturización, de despolitización, en donde se haya creído que de una u otra manera el elemento occidental o lo que nosotros, o lo que el común quiere denominar como lo normal, es lo correcto y es la forma de proceder, pero a pesar de 500 años de colonialismo, de una u otra manera, existen factores culturales que están latentes, vigentes y están muy, muy presentes en la cotidianeidad de los diferentes espacios a nivel de todo el territorio, ¿no? De todo el territorio nacional, aún estando en la costa, los migrantes manejan un conjunto de situaciones que por ratos lo ocultan, pero en sus momentos cotidianos y muy normales siempre salen a flote: la comida, la vestimenta, la creencia, la visión, la cosmovisión. Entonces, obviar esos elementos, la verdad que es un despropósito tremendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante entender, tener una visión de lo que significa la cultura, el elemento cultural, con la exposición que usted ha dado. Es transversal, pero de una manera muy profunda, ¿no? Y lamentablemente los problemas de conflictos que se han dado es un problema de desentendimiento, un problema de no poder quizás compartir la misma, claro, no poder entender sobre todo al otro, ¿no? Entonces, en mi caso, tuve la posibilidad, bueno, había de una u otra manera, tal vez de manera indirecta, no de manera muy, había sucedido unos casos en donde, por ejemplo, en un distrito limítrofe, ¿no? Hay unas lagunas, ¿no? Y en estas lagunas, bueno, están entre las lagunas de Otusco y Santiago de Chuco, ¿no? Del distrito de Otusco y Santiago de Chuco, ¿no? En la provincia de Otusco, y provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad, y en los distritos de Usquil y los distritos de, en este caso, Quirubilca, ¿no? Las lagunas están en el espacio del distrito Quirubilca, provincia de Santiago, pero quienes lo utilizan, quienes lo usufructan, incluso le han hecho mejoras, lo han acondicionado, han habido hasta inversión pública en los últimos 15 años del gobierno local en adecuar esas lagunas que están en otro territorio. Es en este caso, en el distrito de Usquil, específicamente el centro poblado Barro Negro. Entonces, sucede que se generó un gran problema por iniciar un proyecto de conectividad de una carretera entre Usquil y, en este caso, Quirubilca, ¿no? Pero resultó, pues, de que la carretera, pues, se inició sin antes haber podido informar a las partes o a quienes principalmente lo utilizaban. Las autoridades no informaron, a pesar de que ese proyecto ya se había aprobado, ya había iniciado su ejecución. Entonces, y la población llegó, pues, cuando estaba muy cerca a las lagunas, resulta, pues, de que la población se instaló una especie de mesa de diálogo, y en esta mesa de diálogo, llegaron, pues, las partes, en este caso la empresa y las municipalidades, llegaron con un contingente de policías, ¿no? Porque supuestamente la población, ellos les habían dicho que la población es agresiva, que la población es esto, y que están pensando esto, que están pensando lo otro, cuando en realidad la gente lo único que le interesaba es que le expliquen qué es lo que pasó realmente, qué es lo que pasó, por qué han hecho y por qué no les informaron y qué alternativas podrían haber, ¿no?
y sobre todo qué les va a beneficiar. O sea, y si uno analiza realmente esta carretera les beneficiaría más a ellos porque podrían tener de manera más rápida acceso a una vía asfaltada, y lo cual le permitía poder movilizar sus productos a la región, en este caso la capital de la región, el Trujillo. Eso era el potencial, pero bueno, eso es lo que ellos querían. Qué Y bueno, interesante sí. Para terminar, quizás disculpe, ¿no? La sola presencia de la policía inició el conflicto, o sea, ni se empezó siquiera la mesa de diálogo y empezó el conflicto, murieron policías, hubieron heridos, los ahogaron a los policías porque los policías reaccionaron de una manera muy confrontacional, y a veces, como vuelvo a repetir, es importante entender pues la concepción de la gente, pero viviendo con ellos y llegar a una mesa de diálogo después de haber hecho trabajo de campo, trabajo de inteligencia, trabajo que a veces no se hace, y por eso se generan los problemas. Bueno, entre otras cosas. Qué interesante lo que ha dicho Elvis. Solamente en los conceptos, uno en el que no estoy de acuerdo, que es la colonización de nuestra cultura, comenzó hace 500 años. Creo que las pruebas nos muestran de que somos una cultura que ha mantenido diferentes interacciones culturales más que milenarias, ¿no? Entonces somos un cúmulo de... Me refería a un grado de la población occidental, pero definitivamente nosotros yo le sugeriría, mi estimado Elvis, usted siendo además, acá lo tengo yo apuntado como antropólogo, que revise un poco eso, porque a veces se genera también más polarización, ¿no? Entonces, y luego vamos al tema, él ha puesto un tema central, esta falta de comprensión, por eso yo en antes cuando comentaba el colega que estaba hablando, que me parece que era Edwin, yo le decía que los manuales los han hecho muy al este y muy al norte, ¿no? Y es por eso de que estamos en esta maestría donde yo converso con ustedes lo que en base a mi experiencia de negociación de los últimos 20, 25 años he vivido y he encontrado, como por ejemplo, mire, Elvis acota muy bien, lo que la población quería era que le explique. Y a veces el Estado atribuye, o los funcionarios del Estado atribuyen un reclamo o una cuestión complicada como que a una falta de respeto y sobrereaccionan. El rol de la policía no lo voy a calificar porque ellos cumplen una orden, les dicen van, tú vas, y no necesariamente todos están capacitados en gestión de conflictos. Los últimos años en la maestría he tenido, creo que ya estamos llegando a más de 10 oficiales y de alta graduación que están trabajando y conversamos, estamos trabajando sobre protocolos de intervención, qué sé yo. Entonces, la población quiere, o sea, y a mí cuando me dicen, oye, pero tú, y le digo, ponte tú a pensar que tú vives en tu barrio en Villa María el Triunfo, tu casita, y al frente hay un parque. O que vives en San Borja, en tu casita, y al frente hay un parque. O que vives en San Juan del Lurigancho, uno de los pocos parques que hay por ahí, o estás en Pueblo Libre, en tu parquecito. En tu casita, en tu parquecito. Y ahí has vivido los últimos 25 años. Te lo has comprado cuando empezaste a chambear. Y de repente viene un día, alguien se compra una casa en la esquina, comienzan a construir y arma un grifo. ¿Qué pasa? Entonces, exactamente lo mismo. Las personas tienen que tener información de lo que va a pasar, del efecto, todo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Por eso es que yo les decía al inicio, y creo que en eso estamos de acuerdo con Elvis, que quien va a manejar un espacio de diálogo tiene que llegar antes. Por eso que también les hacía referencia el tema del libro de la Defensoría del Pueblo en la base de las estadísticas que dicen que las mesas de diálogo comienzan después de haberse desarrollado la violencia. Recuerdo muy bien el caso de Las Lagunas, porque la muerte de estos policías fue terrible, fue espantosa, ¿no? Murieron ahogados, ingresaron al agua con toda su indumentaria.
Lo que las poblaciones quieren es explicación. Quien va a negociar tiene que tomarse el tiempo, ¿no? Y lo otro, cuando la población reclama o dice algo, no es porque son unos A, B, C, D, E, F, G, uno tiene que entender. Recuerden que el curso del diálogo no es para convencer. El diálogo, recuerden siempre que el diálogo tiene por objeto no imponer lo que yo pienso, no imponer mis estudios de sociología, de ingeniería, de antropología, de policía, de profesora, no imponer mis conceptos. El curso de diálogo y el método del diálogo y la herramienta del diálogo tiene por objeto que yo sepa comunicarme con los otros y que yo aprenda a conocer su posición, sus intereses, a tener en clara su cultura. Cuando yo manejo esa posición, podré traerla a mi escritorio, ¿no? Y hacer toda una propuesta para ese manejo del proceso de diálogo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claramente en consideración. Y vamos a ir viendo que las experiencias exitosas, tenemos ya colegas que han terminado. Hay un colega que sustentó en noviembre sobre una experiencia de diseño de programas en colaboración con la comunidad en una parte de Ancash, ¿no? Entonces, él había estado trabajando antes con las reglas del manual, fue alumno nuestro y dijo, ajá, yo voy a ajustar el manual, y comenzó a trabajar mucho más en la fase previa, al comienzo de la mesa de diálogo para establecer en qué iban a invertir, cómo iban a invertir. Entonces, él identificó que las personas lo que tenían miedo era que al día que se fuera la minera que estaba alrededor, qué iba a ser de ellos, ¿no? De qué iban a vivir, cómo iban a estar. Entonces él identificó claramente que ese era el gran problema y entonces comenzó a trabajar cursos de capacitación, a formarlos, los llevó a un plan de trabajo agrícola, sembrando paltas y otras cosas de larga duración, o sea, trayendo los plantones de 2, 3 años, qué sé yo, y empezó a involucrarlos en unas cosas agrícolas más pequeñas y los articuló con compradores de exportación. A los 2 años, que es el resultado que él sustentó para graduarse, la conflictividad había bajado muchísimo, ¿no? Porque las personas habían canalizado ya su visión de futuro hacia otro tipo de actividad, ¿no? Entonces es bien interesante conocer y saber cuál es el interés, cuál es el miedo, ¿no? Yo les he pasado un par de videos míos. Normalmente no me gusta pasar videos míos porque ahí mi opinión suele estar mucho más despercudida de lo que es la visión teórica, pero siempre está la visión doctrinaria, ¿no? Y el descubrir cuál es el verdadero interés, ese es el kit del asunto, ¿no? Muy bien, Enrique, adelante. Me parece que Enrique ya. Ok, cuéntenos, Enrique, a ver su experiencia, cómo ve las cosas. Buenos días, doctora. Para mí lo más importante es aplicar el set de table. ¿Por qué? Nos va a permitir conocer a los actores del lugar de los hechos. Una apreciación in situ para saber con quiénes vamos a tratar, porque a veces las reuniones se amañan, doctora, de acuerdo a la experiencia. Ya saben qué te van a preguntar, ya saben, el otro va a contestar, el otro va a levantar la mano, porque es cierto lo que le digo. Entonces, uno tiene que conocer y saber con quiénes estamos tratando, quiénes son las personas, cuáles son sus características, las características inclusive de las poblaciones de la zona de impacto laboral o la zona afectada, podríamos decir, para poder analizar y llevar nuestra experiencia y poder, como ejemplo le digo, yo vengo trabajando en Graña hace buen tiempo y tenemos un plan de responsabilidad social que implica la identificación de los actores de las organizaciones de base. Hacemos talleres de capacitación para darles participación en los proyectos. Y es ahí donde identificamos a los dirigentes. Y como agradecimiento, hacemos obras de mejoramiento de algunos locales de la comunidad o del lugar donde vamos a laborar.
Pero eso nos permite buscar la empatía con los actores que al final, si hubiera un conflicto, nosotros vamos a poder resolver o al menos orientar de qué manera podemos salir airosos del problema que se nos presenta. Por eso, para mí, importantísimo la apreciación de la situación in situ, conocer la idiosincrasia y vital. ¿Para qué? Conocer a los actores, cómo actúan, qué es lo que les gusta, por decirles, si vamos a hacer un break, qué tipo de... A veces nosotros podemos llevar bocaditos, pero de repente no les gusta, ¿no? De repente nuevas experiencias, ¿no? Entonces, Claro. ver, ¿qué le podemos brindar a estos señores? De repente, la zona de Apurímac podría ser un cancacho, por decirle, ¿no? Es que es así. En la zona de Moquegua puede ser un cuy. Por eso es muy importante conocer in situ todo el bagaje cultural donde vamos a operar, doctora. Disculpe que le interrumpa, el módulo pasado había una señora que tenía que llevar adelante unas mesas de diálogo y solamente venían los hombres y no venían las mujeres, ¿no? Entonces le dijeron, ¿y por qué no? Pues nosotros con las mesas son el día sábado y el día domingo y nosotras tenemos que ir a vender a la feria, ¿no? Entonces ellas ya dijeron muy bien, juntaron sus cajas chicas y les comenzaron a comprar lo que podían al mayor número de mujeres para que participen, ¿no? Cosas como esas, como usted dice, conocer in situ. De eso se trata, doctora. Es como parte de mi acotación a lo expuesto por el resto de compañeros, ¿no? Y me ha antojado de un cancacho. Qué rico. Sí, Muy un bien, buen plato. Jorge Luis Muñoz Quispe, adelante. Doctora, ¿cómo está? Hola, Hola, ¿me ¿cómo escuchan? estamos? ¿Cómo Perfecto, está? muy Doctora, ¿cómo bien. está? Muy buenos días a todos los colegas. En realidad, un afianzamiento para mí bastante importante sobre la experiencia, ¿no? Si bien es cierto, el set de table es bueno, pero así como a nosotros digamos, casi intuimos la secuencia, supongo que también de la otra parte nos estudian en función también ya de nuestro mismo recorrer, ¿no? He tenido la experiencia en donde prácticamente saben o casi ya, digamos, intuyen digamos, la estrategia de qué es lo que uno va a decir por el mismo trasegar que se viene desempeñando, digamos, con ellos, con la otra parte, ¿no? Y en mi posición, bajo ese análisis, hemos cambiado de estrategia, incluso han habido oportunidades en que he dejado de ir, ¿no? He dejado de ir como para poder cambiar la sazón de la negociación, del diálogo, y poder también incluir a personas que, si bien es cierto, no han tenido una participación, digamos, muy activa o casi mediática como de repente la del responsable, me ha venido muy bien porque cuando hay ese casi recién reconocer y conocer que los actores tienen sobre los participantes, como que el diálogo o las formas con que ambas partes plantean se muestra mucho más, digamos, diáfano, en una línea de discurrir ideas sin mayor traba, pero me ha tocado también de la otra parte en que si en algún momento, como decimos siempre en relaciones comunitarias, no, si ya estás quemado, si la gente ya te conoce y mucho, hay dos cosas, o te afianza o estrictamente ya te estudian o hasta casi te puede bloquear, ¿no? Eso es lo que estrictamente me ha pasado. Yo, desde el ángulo en el que estoy en este momento, viendo negociación estrictamente de minería, digamos por concesiones, o también por el tema
la minería ilegal, esa es una papa caliente. Hay que ir estrictamente con pinzas, porque hablar estrictamente siempre de minería va a tener que, digamos, tener casi un colchón, ¿no? Escondido y no escondido sobre temas políticos, ¿no? Y ahorita el contexto que nos tiene, digamos, el país es estrictamente que todas las acciones, los stakeholders las pueden tomar como un discurso político, ¿no? Más que estrictamente acciones. Qué Eso es, interesante doctora. gracias, qué interesante lo que nos dice Jorge Luis, ¿no? Y va nuevamente en la línea de lo conversado. Acá hay que ser innovadores y la innovación es hacer exactamente lo mismo, pero diferente, ¿no? O sea, porque el rato en el que nos repetimos, ya nos repetimos. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Todos los años, los diseñadores de moda sacan blusas y pantalones y vestidos, más para las mujeres, pero también para los hombres en los últimos tiempos. Este año las blusas vienen con las mangas abuchadas acá. El año pasado eran con las blusas con campanitas acá. El año pasado todas eran de color azul, este año son amarillas. Todas son blusas, todas son blusas. Todas las temporadas las cambia. Es exactamente lo mismo. Es hacer lo mismo, pero de manera diferente. Y en el mes de diciembre estaba en un curso, dice de capacitación, pero yo creo de intercambio de opiniones con colegas que trabajan en un área comunitaria por muchos años, ¿no? Y también ellos llegan a momentos de ahogamiento, sobre todo cuando vienen momentos como este, ¿no? El de los cambios políticos, que las cosas se ponen bastante complicadas. Y sí, en cada oportunidad hay que reinventarse y nuevamente la estrategia es determinarla en cada ocasión. El que siga repitiendo la estrategia no va a ser, tiene que haber mucha retroalimentación y mucho análisis de uno mismo frente al manejo de la situación. Romy, adelante, Romy, cuéntenos. Doctora, buenos días. Buenos días con todos. Bien, en mi caso, de repente, ahora que estoy en el Ministerio Público, en el programa con adolescentes que le comentaba, no hemos tenido la oportunidad, y eso me pone un poco mal, de poder conversar con la comunidad, ¿no? Ese ha sido un punto de quiebre, me parece, pero lamentablemente, pues el año pasado iniciábamos el programa dentro de una zona roja, porque esos son uno de los criterios para que el programa esté, ¿no? Claro. En esa zona. Claro, entonces en esta zona no hemos podido iniciar pues la charla por el inicio de la pandemia, entonces se nos ha dificultado y hemos iniciado un trabajo de manera virtual que es muy complicado para mí, ha sido todo un proceso de adaptación enorme, grande. Sobre todo, no me gusta mucho el hecho de que no se haya entablado un diálogo con con el presidente de repente de la junta vecinal, ¿no? Porque es un asentamiento humano donde están ahí los jóvenes, ¿no? Y la problemática es justo se da en esa zona, ¿no? Lamentablemente por el hecho de que el Ministerio Público o sea, ha cortado prácticamente cualquier tipo de actividad presencial. No se puede por ningún motivo y no puedo ir ni siquiera a la zona, buscarlo, ni con los implementos, ni con nada. O sea, es algo que se nos ha dificultado bastante, ¿no? Y sin embargo, esperemos, ¿no? Que hasta el próximo año, pues, en una nueva zona de intervención se pueda hacer, ¿no? Porque el hecho del diálogo, he estado escuchando a mis compañeros y me gusta mucho el hecho de que, o cuando ya van a iniciar un diálogo, como usted dice y como dice la lectura, es cuando ya sucedió el conflicto, ¿no? Cuando hay intereses ahí diferentes entre la comunidad y la empresa o la institución que está yendo. En mi caso, cuando trabajé para el proyecto especial CORA, en el Ministerio del Interior, era una zona que, claro, estaba en conflicto por el hecho de que les habían erradicado toda la coca, ¿no? Estaban, pero
ellos estaban mal, ¿no? ENACO entraba y les pagaba pues lo mínimo a la comparación de lo que ellos ganaban, que era miles y miles y miles, ¿no? Con el narcotráfico. Entonces era un bastante complicado, pero nosotros entrábamos eh, con otro tono, ¿no? O sea, realizábamos lo que era un mapa parlante, era una estrategia, ¿no? Que utilizábamos y era bastante interesante porque normalmente, como usted dice, solo van los varones, ¿no? Y nosotros tratábamos de que al hacer la reunión, ¿no? Ingresen todas las mujeres, pero al principio, a manera protocolar, sé que sí se ponían, había una diferencia entre el APU, el jefe de la comunidad, ¿no? Y nuestro jefe, por decir, ¿no? Solo de manera protocolar se estableció de que ellos sí iban a estar sentados en una mesa, ¿no? A manera de presentación, pero luego, cuando ya se realizaba la intervención, la conversación, ¿no? Con ellos, porque todo era muy coloquial, ¿no? Era bastante coloquial, eso es lo que me gustaba, ¿no? El lenguaje, como bien lo dicen las lecturas, tendría que ser un lenguaje pues ciudadano, un lenguaje que ellos pues nos comprendan. Y eso era lo más importante porque ellos nos hablaban y nosotros compartíamos y habían, como dice, risas o hacíamos una broma, ¿no? A manera de poder congraciar con ellos, ¿no? Era importante esta relación, ¿no? Que ellos nos sientan, como usted dice, mira, ella parece buena gente, o ese ingeniero no me gusta porque parece que está molesto, se está rabiando, ¿no? Más que todo trabajar en zonas de la selva, ¿no? Entonces tienen sus propias formas también de Que expresarse. es una Entonces, cultura completamente claro, diferente. claro, La entonces es gente de la interesante. selva, la gente de la selva es muy sarcástica. Sí, sí, son bien así, ¿no? Entonces, mis compañeros, que también son de la zona, ellos son de Tingo María, yo era la única que era de Iquitos, pero yo no venía de Iquitos, yo venía de Lima. Entonces, igual era claro, o sea, yo entré y era un poco, pero me gustó mucho porque me pude relajar. Usted traía el choque cultural. Exacto, ¿no? Entonces yo entré y dije, pucha, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, o sea, me gustó mucho el poder sentirme bien hablando mis términos de la selva, o sea, sin que en Lima, por ejemplo, ya se están riendo, ya me están imitando o ya algo, ¿no? Entonces, Se como no sintió me... bien de poderle decirle a su compañero que está buchizapa. Algo así. Claro, uno se siente libre, hasta el mismo trabajador, ¿no? A veces con esa, nos ponen como una barrera de, no, tú tienes que ser formal, tú tienes que ser así, pero no, o sea, en campo no es así, en campo tú tienes que conversar, ellos te miran y te dicen, señorita, esto, yo he sido la ingeniera, la doctora, la profesora, o sea, de todo me han dicho, ¿no? Yo soy ingeniera sin ser ingeniera, o sea, y no hay problema, ¿no? O sea, lo que te invitan ellos. Esta cultura del ingeniero en la Sí, negociación, ¿no? A mí también me está sí, dejando loca. Tengo muchos amigos ingenieros. No, exacto. Sí, sí, muy es bien. interesante. Entonces, eso es lo que Lo- me ha pasado en el compartir, ¿no? Con ellos. Entonces, esta parte de las relaciones, ¿no? Eso ayuda Entre el mucho. poblador Mm. ayuda bastante, ¿no? La forma, ¿no? La forma en que tú les hablas. Doncito, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué tal? Entonces, es algo un poco coloquial y entonces ellos se sienten en confianza. Esa parte me parece importante. Sin ser fingido tampoco, ¿no? Claro, claro, Porque sin ser fingido. O sea, yo, por ejemplo, no podría llegar y ponerme como Rosita, jajaja, jojojo, ¿por qué? Porque yo soy una señora grande, o sea, una señora que viene con una cultura, entonces más bien tengo que buscar acercarme, pero manteniendo mi cultura para que no se me sienta falsa, ¿no? exacto. Hay que cuidar Sí. también eso. Es bien interesante porque Elvis y Jorge Luis y ahora Romy, los tres resaltan mucho el factor del conocimiento cultural de la zona. Y es así, ¿no? Bueno, Sofía está con audífonos, Víctor Garay. Adelante. Doctora, Adelante. doctora, ¿cómo está? Compañero, muy buenos días, una vez más. Yo podría compartir con ustedes dos momentos en mi vida, ¿no? La primera, como le decía doctora, mi especialidad es inteligencia y he participado en muchos procesos de diálogo, pero la labor o la búsqueda y la obtención de información a nivel de inteligencia, cuando uno está en actividad, es para las operaciones de si se quiere, de controlar el conflicto, ¿no?
Pero es así de que en una oportunidad en la tierra de Romy, en Iquitos, se llevó a cabo una mesa de diálogo y lo que usted dice, hay que conocer muy bien la idiosincrasia, las personas que van a entrar o van a ingresar a dialogar. Pues no voy a entrar al detalle del local, pero sí, los organizadores de la mesa de diálogo llevaron a un hotel con piscina, con todo. Y anecdóticamente, una de las personas y la mesa del proceso iba a durar por 2 días. Una de las personas, de las damas que participó en la mesa de diálogo, se puso a lavar su ropa en la piscina. Entonces, ¡Qué lindo! sí, muy Encantó. anecdótico, ¿no? Pero he aquí el detalle, ¿no? Cuando quisimos conversar con la persona que estaba, nosotros como oficial de inteligencia, con las personas que estaban a cargo de llevar a cabo el mesa de diálogo para compartir la información que nosotros teníamos, porque nosotros íbamos de Lima, ¿no? Bueno, no nos tomaron interés y la mesa se cayó. Desgraciadamente se cayó. Un tanto como dijo mi compañero, en Trujillo se fue el fracaso que tuvo la policía fue por eso, un tanto que las operaciones de inteligencia no fueron muy bien llevadas a cabo, ¿no? En provincia tenemos esa pequeña deficiencia, el personal no es muy preparado en este tema, ¿no? Y el siguiente momento, ya cuando he salido a retiro, trabajé en la Dirección General de Orden Público, tuvimos el encargo de un poco hacer un estudio de ver cómo era posible la mesa de diálogo que tocaba el Ministerio de Interior no sea largo, sea un proceso corto, rápido. Entonces mi directora general me dijo, Víctor, tú con la experiencia que tienes, ve allá y hazme las operaciones y búscame toda la información posible. Pero yo con relación a mesas de diálogo, instalación de mesas de diálogo, no tenía mucha experiencia. Yo tenía información para las operaciones policiales, ¿no? En sus diferentes operaciones que tenemos, drogas, restablecimiento del orden público. Lo que usted dice es muy cierto. Obtenemos información, vulnerabilidades, debilidades de las organizaciones, de las personas, para eso, para ser efectiva y que no haya enfrentamiento o que sea mínimo el costo social. Otra perspectiva. Sí, otra perspectiva, lo que usted me dice es cierto. Entonces, y justamente fue el 2019. Entonces, viendo lo que usted acaba de narrar, la primera mesa de diálogo fue una cancha abierta, me tuve que ir al lugar a observar qué es lo que pasaba, qué es lo que ha pasado. Entonces, le dije pues a mi directora, no, hay que cambiar de espacio y el espacio tiene que ser fuera del lugar que es la minera, arriba del pueblo, se me fue la idea, se me fue el nombre del distrito, y hay que sacarlo de ahí, llevarlo a un lugar cerrado, hay que tratar de que la presencia de las personas sea acreditada y, sobre todo, ¿qué es lo que quieren las personas del Ministerio del Interior? ¿Qué es lo que desean exactamente? ¿Qué es lo que desea el Ministerio del Interior, no? Y bueno, y nos llevó, y tuve que investigar, encontré un autor que nos habla, Laos, 2017, nos habla de que a nivel nacional no se hacen acciones de prevención de conflictos, se reacciona cuando ya está el conflicto. Encontré un autor, León me parece, que escribe sobre las dimensiones que afecta el conflicto a las personas, la dimensión personal y todo eso, para poder entender un poco cómo es una mesa de diálogo, ¿no? Y cómo trabajar la información que había obtenido. Y bueno, sí, llegamos, hicimos la información y bueno, el Ministerio del Interior, a bien gracias, en una mesa de diálogo y las acciones que se tomaron fueron las mejores, ¿no? Pues con relación solamente a nosotros. Por eso es
mi interés fue después estudiar, hice un diplomado de prevención del conflicto en otra universidad y encontré acá lo que nos hace falta dentro del diálogo, la prevención del conflicto. Es muy interesante. Son las dos experiencias marcadas en mi vida, ¿no? Miren, Jorge Luis desea intervenir. Adelante, Jorge Luis. Nos quedan 6 minutos. Se va a cortar. Así de que... Hoy, siempre en el diálogo nos pasa esto, ¿no? Justamente tratar de retratar las ideas es bastante extenso. Pero sí, justo a lo que comentaba nuestro compañero Víctor, yo me hacía la pregunta y en función de lo que en este momento nosotros estamos haciendo, ¿no? Y también sobre lo que comentaba Romy, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a evolucionar? ¿O necesariamente estamos empezando a evolucionar? Como para que este diálogo en adelante o de aquí un futuro mediano, corto quizá, no lo sé, como vaya evolucionando la sociedad, vamos a reemplazar esa mesa en donde nos sentamos físicamente para hacer un Zoom y dialogar con una cuenta premium en donde nos permita estar más de 2 horas, 3 horas, 4 horas conectados y hablar sobre ello, ¿no? Para no suplir, o sea, para suplir, digamos, la presencialidad. Las lecturas dicen mucho, en realidad nutren, pero bajo la experiencia también yo tengo, doctora y compañeros, que mucho ayuda al diálogo el carácter de la persona. Incluso aún así, me parece, no teniendo mucho conocimiento del tema, el carácter, la empatía y la comunicación no verbal que transmite en ese momento ayuda mucho a fluir las ideas, los acuerdos incluso, las sonrisas, las miradas, que bajo mi experiencia en lo personal me ha ayudado mucho más que estrictamente incluso la estrategia escrita propiamente. Eso es lo que quería comentar, doctora. Excelente, excelente apunte. Efectivamente, la semana pasada yo les comentaba que el asesor en diálogo social no se forma, se forja, se hace en la cancha. Y que hay toda esta teoría de que somos los individuos los que o tenemos una conducta democrática natural o la desarrollamos, o somos nosotros los que vamos a generar el conflicto con nuestra visión. Y yo les decía la semana pasada que mientras más instruidos somos, mientras más conceptos tenemos acá, vamos a ir generando mayor confrontación. Y sin que signifique ninguna agresión ni nada, por ejemplo, Elvis comenzó con un discurso teórico confrontacional de su propia BIOS, válido para clases, válido para este espacio de debate, pero que él tiene que aprender a controlar si es que va a estar de agente en algún movimiento que requiera llegar a un espacio de negociación. Porque uno tiene que ir con la mente abierta, tiene que poner al costado la BIOS, tiene que poner a un costado los prejuicios y los perjuicios y sacar su esencia. Para mí, el Perú tiene que ir desarrollando para ser una sociedad democrática. Hoy en día, la gente no discute, la gente habla y se quiere imponer. Y cuando yo hablo de discutir es decir, yo no estoy de acuerdo, discrepar con ustedes, marcar lo que no me gusta, ¿no? A sentir, escuchar y ver. Entonces, eso forma parte de la formación democrática. Yo se está acabando la hora. Una vez una ministra me contrató, hace como 5 o 6 años por ahí, para sacar adelante un espacio de diálogo que estaba obligada a tener a cabo y no lo había hecho por 3 años, 3 años creo. Entonces me reuní con los líderes y le dije, oye, la gente está molesta, ya si entienden, comenzó la reunión, la mesa de diálogo, y como es normal, ¿no? Las personas le comenzaron a decir que porque no había convocado, que esto, que porque había sacado, que era totalmente natural, porque todos los que hemos pasado por una mesa de diálogo sabemos que hay un primer instante reivindicativo, ¿no? Y luego
superado esto, bajadas las tensiones, podemos entrar ya a un momento de conversación. Y yo había quedado con ella en que como herramienta de salvación tuviera un gesto con el lapicero, ¿no? Para que la secretaria venga y le dijera que tenía una llamada urgente y la saque, ¿no? Y ocurrió eso. Entonces yo fui detrás de ella y me dijo, pero ¿cómo puede ser posible que a mí, la ministra, estas personas me hablen de esta manera? Y yo la quedé mirando y le dije, ministra, porque ellos son ciudadanos en una sociedad democrática y usted es una funcionaria pública. ¡Ah! Me dijo, me han faltado el respeto. Usted se supone que estaba para traerlos tranquilos. Entonces le dije, yo he conversado con ellos y ellos tienen sus planteamientos, pero todos tienen su forma de expresarse. Bueno, se frustró todo, se acabó, ahí quedó. Entonces, como ustedes ven, hay que trabajar sobre nosotros mismos, que somos las herramientas más importantes cuando vamos a conducir un espacio de diálogo, cuando vamos a participar, ¿no? Y cada uno sabe dónde es que tiene que limitarse. Así que, con mucha pena, tengo que dar por terminada la reunión porque se va a acabar el plazo y tengo que entrar a otra clase. Si no, me quedaría con ustedes. Este mes tengo 2 cursos. Lindo La verlo. facilidad de la tecnología, doctora. Sí, Hacer cerrar para poder abrir. y esta maestría es semipresencial desde el origen, porque era la única manera en la que podía llegar a ustedes, porque la gran mayoría trabaja 15 días adentro, 10 días afuera, o se mueven mucho, o tenemos alumnos de fuera de otros países, tenemos alumnos de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, y ahora el colega que no se ha conectado hoy de Bolivia, ¿no? Entonces, y yo he descubierto que con la tecnología puedo desarrollar relaciones tan cercanas como que estuviéramos en clase presencial, ¿no? Hasta luego. Y las Que tenga buen día, intervenciones, profesora, que buen día, compañeros. y ojo, las intervenciones en línea son más interesantes que en las clases presenciales. En las clases presenciales se chupan bastante de hablar. Hasta luego. Hasta Buen luego, día. hasta luego con todos. Buen, Hasta luego. Hasta luego. colegas, buen día, profesor. Hasta luego, chao. Chao. You are currently the only person in this conference.